Ya no toques tus ahorros. Con el crédito a sola firma para ahorristas a plazo fijo, puedes comprar lo que sea. Así es, con tus depósitos a plazo fijo podrás acceder a créditos fáciles e inmediatos y con tasas preferenciales. Caja Huancayo, la caja del Perú. Con Dios, el consuelo puede reemplazar al dolor, la paz en lugar de la confusión y la esperanza por la tristeza. Dios te ama, Dios te escucha, Dios te habla en tus pensamientos y en tu corazón. Y por medio de profetas vivientes, ven, escucha las palabras que Dios tiene para ti. Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo. Te invitamos a conocer a los hombres y mujeres que le han dado ritmo e identidad a nuestro país con su música y letras. Autores y compositores de todos los estilos musicales, compartiendo su historia y proyectos aquí en Maestros de la Música. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Exitosa TV. Espacio producido por Abdai. Hoy, todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales. En Lima, Ciudad de los Reyes, tierra de la marinera limeña y el vals, del ceviche, del pollo a la brasa y el lomo saltado. Escúchanos en los 95.5 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. Exitosa, la voz que integra al Perú. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. Entérate de las noticias más importantes, con información precisa, en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. Exitosa. Son las 8 de la noche con 35 minutos. Esto es Exitosa Te Escucha a través de la multiplataforma de Exitosa en Radio Lima y Callao, 95.5 de la FM. Así es, pero vamos a buscar conversar en algunos minutos con el jefe del INPE para conocer las acciones que vienen realizando en la lucha contra la criminalidad, porque no solamente vas a establecer un estado de emergencia, sino también pasa el conocer las acciones dentro de las cárceles, ¿no? Donde ahí operan los extorsionadores. Los extorsionadores, el cobro de cupos, y tienen celulares y otro tipo de artefactos. Tienen acceso a internet. Tienen una red de Wi-Fi impresionante que no se les cuelga como a otros usuarios regulares. Tienen acceso a llamadas telefónicas a pesar del sistema de bloqueos en algunas cárceles del país. Tienen, la verdad, hasta la comida servida 3 veces al día, cosa que ni siquiera un peruano promedio tiene en estos momentos. Pero eso es lo que lamentablemente en las cárceles ocurre, y es a donde tendría que quizá Katiuska apuntalarse la estrategia frente al tema de las extorsiones y sicariato. Porque según se sabe, gran parte de esta práctica extorsiva que se registra en el país en esos tiempos surgen en las cárceles.
dentro de las celdas donde lamentablemente hay un precario control. Así es, le damos la bienvenida al jefe del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, Javier Yaque, al cual le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches, bienvenido exitoso al señor Yaque. Buenas noches, Katiuska. Gracias. Buenas noches. Pedro Paredes le saluda, señor Yaque, para preguntarle sobre las acciones que viene tomando el INPE frente al tema de la criminalidad, porque como comentábamos, muchas de esas prácticas extorsivas en el tema de sicariato, el tema de cobro de cupos o bandas criminales organizadas operan desde las cárceles. A ver, yo debo intentar ahora, una vez más, romper algunos mitos y leyendas. Uh-huh. Mucho se habla de que desde las cárceles se organizan, se dice, todas las extorsiones que hay afuera, los asaltos que hay afuera. Eso es absolutamente falso. Nosotros trabajamos de manera coordinada con la Policía Nacional. Y en estos momentos, por ejemplo, tenemos en ciernes 2 investigaciones en todo el sistema. Es decir, 2 sospechas de que desde penales se estaría cometiendo algún delito. 2 sospechas. Veremos si se confirma en los próximos días. ¿A qué iba? ¿Habrán algunos que no se sabe? Seguramente. Pero de ahí a sostener que las extorsiones, que las organizaciones criminales se organizan desde los penales, no es verdad. No niego que nos vulneran el penal algunas veces, que ingresan celulares, que ingresan drogas. Nosotros mismos tratamos de detectarlas. Cuando los detectamos, sacamos esos objetos prohibidos, sancionamos al presunto responsable, pero, reitero, si de 100 delitos que se cometen en la calle, la mayoría son organizados desde las cárceles, le garantizo que no. ¿Que habrá alguno que se organiza de la cárcel? Seguramente que sí. No lo voy a negar. La semana pasada, a decir que la mayoría sale, eso no es verdad. A ver, usted la semana pasada indicó a los medios de comunicación que se realizó una requisitoria de equipos móviles en el penal Castro, donde solo se encontró 4 teléfonos celulares. ¿Es correcto? En esa requisa o en esa revisión de celdas se encontraron 4 equipos de telefonía. Sí, correcto. ¿Y se va a continuar con ese tipo de trabajo de revisar las celdas en los principales penales del país? Sí. Mire, todos los días hacemos revisiones de celdas. Yo tengo el reporte diario de cada penal, en qué pabellón se realiza, a veces con éxito, a veces sin éxito, es decir, resultados negativos que podría considerarse para la institución un éxito, es decir, o no revisaron bien o éxito porque no hay nada dentro. Pero todos los días a nivel nacional se hacen requisas de manera tal que al mes tenemos unas cifras de por lo menos 300 a 350 requisas en el sistema. Es por ello que las revisiones o requisas son algo cotidiano. El hecho que no las hagamos visibles es otro tema, pero las revisiones se llevan a cabo de manera permanente. Ahora, en estos penales que son materia de la declaratoria de emergencia, que realmente en el sistema son 3. Uno, el penal de Lurigancho, el segundo, el penal Miguel Castro, y el tercero está en Sullana, en el norte del país, que también ha sido declarado en emergencia. Pero Sullana es el penal de mujeres, es un penal muy tranquilo, en donde no se tienen noticias que se haya cometido algún hecho delictivo. El día de hoy, la Fiscalía y la Policía han ingresado al penal de Sullana y el resultado es negativo para objetos prohibidos. En el penal de Castro acabamos de hacer una revisión de celdas. En estos próximos días vamos a continuarlas y vamos a hacer también en el penal de Lurigancho. Vamos a hacer mega operativos con la Policía Nacional.
con el Ministerio Público para que nadie dude de la eficacia de los operativos, y lo vamos a hacer de manera muy intensa en los próximos días. Ahora, señor Yaque, por otra parte, también frente al tema del hacinamiento de la población carcelaria en los centros penitenciarios que existen en estos momentos en el país, caso emblemático, por ejemplo, el penal de San Juan del Lurigancho, el Castro, entre otros más, en otras regiones del Perú, se menciona la necesidad de reabrir otros penales, como el San Jorge y hasta reabrir el Frontón. ¿Esto, desde su perspectiva, podría ser positiva, esta decisión? No le entendí bien. ¿Reabrir el Frontón? Reabrir los penales, las cárceles cerradas como el caso San Jorge, el caso El Frontón. ¿Podría ser una salida ante el hacinamiento de la población penitenciaria del país? Le comento, el penal de San Jorge ya no existe. El INPE lo perdió hace varios años cuando se lo tuvo que entregar para que se lleve a cabo un proyecto, una asociación pública privada, el famoso proyecto Tincuy Plaza, que iba a implicar que el INPE entregaba a San Jorge y le entregaban un nuevo penal, por supuesto, mejor que el de San Jorge, pero lamentablemente el proyecto fracasó y el INPE terminó perdiendo el penal de San Jorge. Así que por ahora no es posible hablar de que se va a reabrir el penal de San Jorge para la institución. En cuanto a la construcción de penales, sí tenemos varios proyectos y hemos hecho público que la Presidenta de la República en su discurso hizo referencia a una inversión de 300 millones de soles para el otro año para 2 establecimientos penales. Van a ser el penal de Abancay y el penal de Arequipa, que es una obra que está parada, pero que va a implicar unidades de albergue, casi 900, es un penal bastante grande. Entonces ya los recursos están asegurados para estos 2 penales. Asimismo, la Presidenta habló de recursos por 1.600 millones durante todo su mandato. Para ello tenemos 6 proyectos de establecimientos penales que ya tenemos la primera fase terminada, que son los proyectos de inversión, vendrá ya los expedientes técnicos y seguidamente viene la construcción. Estas 3 fases hay que cumplirlas, si no, no es posible construir. Nosotros estamos pensando en el mediano y largo plazo para que quienes no sucedan en el cargo puedan cosechar lo que ahora sembramos. Es decir, ellos inaugurarán ya los penales porque lamentablemente demora un poco la construcción. No es tan rápida como quisiéramos, pero para cortar algunos plazos, en el marco de delegación de facultades, vamos a ver si logramos convenios de administración de recursos, es decir, con un organismo internacional, o también vía G2G, es decir, gobierno a gobierno, tal como se construyeron los Panamericanos, toda la infraestructura de los Panamericanos en 2 años, para tener estos penales lo más pronto posible también. En cuanto a abrir el Frontón, es bastante complicado. En primer lugar, ¿por qué? El Frontón tiene agua potable. El Frontón fue un penal construido en su momento para 200 privados de libertad, como muchos en el sistema, terminó hacinado con 500 privados de libertad, pero ya con hacinamiento no tiene una gran capacidad, y construir nomás un mega penal sería demasiado caro porque hay que llevar el agua. Tener a los privados de libertad ahí sería demasiado caro también porque habría que llevar el agua todos los días para todo lo que necesiten, y por lo tanto es un proyecto que creemos que no es muy viable o es inviable. En su momento, cuando existió el penal, una lancha llevaba los alimentos, llevaba el agua. En aquella época, deben recordar ustedes, el combustible era subvencionado y por lo tanto el costo de la lancha no era muy alto. Esa subvención ya no existe y por lo tanto nos saldría demasiado caro construir un establecimiento penal allá. Ya no es posible con este desarrollo social, porque nuestro objetivo es construir megapenales, por lo menos para 2.000, desde 1.000 internos, un penal mediano con 2.000 y un megapenal con 3.000 internos. Ese tiene que ser la meta institucional.
porque el hacinamiento es tan grande que ya no podemos ir por proyectos de 200 o de 500 privados de libertad. Tiene que ser mucho más. Muy bien, señor, ya para ir cerrando, frente al estado de emergencia que se ha definido en 3 distritos de nuestro país, ¿hay algún trabajo articulado con usted como jefe del INPE de parte de los ministerios, la presidenta Dina Boluarte o el primer Alberto Otárola? Sí, precisamente por disposición de la presidenta, venimos articulando con el Ministerio de Transportes para el tema de regulación de señales, con OCITEL, con la Policía Nacional, afinando alguna información para, reitero, en los próximos días, hacer operativos con objetivos determinados y verificar si están vulnerando la seguridad del penal y además coordinamos con el Ministerio Público, porque lo que les hemos solicitado al Ministerio Público, que ahora sí, los celulares que incautemos en los penales, que lamentablemente los ponemos a disposición de las comisarías del lugar a nivel nacional, pero creemos que hay aparatos de telefonía celular que deben ser deslacrados e investigados. Estamos en esta coordinación con el Ministerio Público para que determinados celulares que son incautados a determinados internos sean investigados y no estén en un cajón ahí guardados con información que puede ser explotada tanto por la policía como por el Ministerio Público. Ese es el objetivo en estos días y para ello nos estamos reuniendo. Bien, señor Yaque, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Muy amable, ¿eh? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias. Ha sido Javier Yaque, él es jefe del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, en diálogo con Exitosa. 8:48, Pedro, ahora vamos a conversar nuevamente con la población. A través del 251-9422 y el 940-800-800, las líneas telefónicas se encuentran completamente habilitadas y reiteramos la pregunta exitosa de hoy, viernes 29 de septiembre. Así es, Pedro, pero antes de poder conversar con la población vamos a actualizar la situación del excongresista Hernando Guerra García, que entiendo ahí vive su familia. Correcto. Estamos con Giancarlo Cesarego en este momento. Giancarlo, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Katiuska. Tenemos información en vivo desde La Molina. Nos encontramos en el Campo Santo, los Jardines de la Paz, porque precisamente hace minutos ha llegado el cuerpo del congresista Hernando Guerra García. Esto tras llegar a Lima cerca de las 6 de la tarde, cuando fue trasladado su cuerpo desde Arequipa. Hay que señalar de que el cuerpo, es decir, la carroza fúnebre ha ingresado sola completamente. Hemos conversado con parte del personal que nos ha indicado que ha ingresado, que está en la parte en la sección de embalsamientos, que se le va a realizar un embalsamiento. Sin embargo, no nos pueden precisar cuánto tiempo va a demorar o si es que saldría el día de hoy. Hay que señalar que, según nos han indicado, el cuerpo ya se encuentra dentro, no ha entrado ningún tipo de familiar y también hay una suerte de orden de que no ingrese nadie más mientras están realizando todo este proceso. Recordemos también de que este proceso de embalsamiento se realiza precisamente para poder conservar en un mejor estado los restos, el cuerpo, ya que, como se sabe, se han programado una serie de eventos para rendirle honor. Estamos hablando de su velatorio que se va a realizar el día de mañana en la iglesia María Reina, en el Óvalo Gutiérrez de San Isidro, y de igual manera se les va a realizar el domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana honras fúnebres en el Congreso de la República. Es la información que tenemos hasta el momento. Desde La Molina informó Giancarlo Cesarego para Exitosa, en los 95.5 de la FM, la voz que integra al Perú. Gracias por la información, Giancarlo Cesarego. Vamos, Pedro, hasta otro punto de la capital, con nuestra compañera Jacqueline Mesa. Desde San Isidro, contigo, Jacqueline, te escuchamos. Así es, Pedro, Katiuska, muy buenas noches. Estamos en los exteriores del velatorio Santa María Reina en San Isidro, porque aquí serán traídos en breve los restos del congresista Hernando Guerra García, quien falleció en Arequipa en un viaje realizado en esa convención de Perú-Min. Y es que el panorama que tenemos a esta hora de la noche es que están llegando arreglos florales, coronas. Exactamente a este lugar se nos ha comunicado también que el velorio aquí va a ser estrictamente privado. Solo familiares y personas muy cercanas al parlamentario podrán ingresar a
a este lugar. Ahora también hay que precisar que esto va a ser a partir de las 8 de la mañana del día de mañana por decisión de la familia. Aquí hemos visto que han llegado arreglos florales, coronas de parte de la presidenta de la República, Dina Boluarte, también del ex presidente Manuel Merino, así como también del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, y también del burgomaestre Rafael López Aliaga, y así también de parte de algunos ministerios, como en el caso del Ministerio de Vivienda. Hay que precisar que en estos momentos los restos del vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, están en el Camposanto La Molina, donde está siendo embalsamado para también en breve ser traídos hasta este lugar. Y como ya también lo ha precisado mi compañero, el domingo a las 11 de la mañana en el Congreso se le va a brindar este homenaje póstumo, que también ya será de manera pública. Esta es la información entonces que tenemos desde San Isidro. Con ustedes en el estudio. Gracias, Jacqueline, por la información alcanzada. Son las 8 de la noche con 52 minutos. Seguimos con la comunicación de la población a través del 251-9422 y el 940-800-800. Reiterando, Katiuska, la pregunta exitosa de hoy viernes 29 de septiembre. Así es, pregunta exitosa. ¿En qué aspectos considera que el sistema de salud de nuestro país necesita mejorar? Así que los escuchamos y ya hemos anunciado los números telefónicos. Son las 8:52. Le damos la bienvenida a la primera llamada de este bloque del programa. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida exitosa. La escuchamos. ¿Qué tal, señorita? Buenas noches. Sobre el sistema de salud, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Cómo está precariamente y lastimosamente, pues, como ha muerto, ha fallecido hoy en la madrugada el congresista fujimorista, pues es lamentable toda muerte, pero esto es una clara evidencia de cómo es que la población vive el día a día muriendo y no es nadie visto en televisión. Pero como el señor es congresista, él sí lo pasan a cada rato y todo el día. Y es bueno para dar a conocer cómo está la salud, que padecemos todos los peruanos. Y ojalá se dé un cambio a este sistema, porque lamentablemente lo que nos están haciendo es que cada vez más y más sea más privatizada la salud. Y aquel que tiene plata se salva, y el que no, no. Porque imagínense quién ha fallecido, el que tenía todos los sistemas por salud, habidos y por haber. Entonces, ojalá, señores, en serio, tomen muy en cuenta, sobre todo el equipo fujimorista, que son los que han venido haciendo que este sistema sea más precario. Muchas gracias. Bien. Gracias por la llamada telefónica. 8:53 minutos. Siguiente contacto. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Esto es Exitosa Te Escucha. ¿Con quién hablamos? Sí, me escucho, sí. ¿Qué tal? ¿Escuchan? Perfectamente. ¿Su nombre, por favor? Ya, mi nombre es Isela López. Isela, te escuchamos con la respuesta a la pregunta. Bueno, lamentamos la muerte del señor congresista, señor Nano Herrera, acá en Islay. Lamentablemente, sí, así es nuestra realidad. Desde la gestión de la señora exgobernadora Kimberly Gutiérrez, a través también del doctor Cristian Nova y el actual gerente de salud, el señor Walter Oporto, hicieron esto de generar una reasignación de profesionales, de 500 profesionales hacia la ciudad de Arequipa. Y eso ha hecho de que muchos pueblos de Arequipa, así incluidos Islay, hemos quedado sin el personal idóneo, como se ha visto la realidad. Esta es una clara realidad y cruda realidad, y esto debería de investigar nuestra presidenta, la señora Dina Boluarte, y venir a Arequipa con el ministro de Salud e investigar estas reasignaciones que han sido inconvenientes, ¿no? Y entonces analizarlas y resolver esto, porque va a seguir perjudicándonos y van a seguir muriendo así el personal acá, la población acá en Islay. Bueno, eso sería todo, señor presidente. Bien, gracias, Isela, por la llamada telefónica. Muchas gracias. Vamos con la siguiente comunicación. Puede llamar a Exitosa al 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800, y como lo conversábamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Moscol,
cuáles son los proyectos de leyes que debería trabajar el Congreso de la República, que ahora se sienten gravemente afectados por la pérdida de uno de sus colegas. Bueno, la anterior oyente, hace dos llamadas telefónicas, un oyente mencionaba, tenía todos los seguros del mundo, y es cierto, pero terminó cayendo en manos del sistema público que el propio poder político impide, por falta de decisión, que se pueda mejorar. Y por problemas de corrupción. Por problemas de además. Corrupción, que también contribuyen desde el Parlamento, contribuyen desde el Palacio de Gobierno en toma de decisiones que se termina ramificando a nivel de regiones y también de direcciones regionales, donde Así lamentablemente no dan soluciones a las problemáticas diarias de esa parte del país. Porque en el Congreso hay una comisión de salud también, hay una comisión de presupuesto, donde podrían también ser parte de la solución, además de ser parte del problema. La contratación de médicos a nivel de región está en manos de los gobiernos regionales. Básicamente eso implica lo que es la descentralización en el tema de salud pública. Como bien dijo el doctor Moscol, y como se mencionó aquí en el programa de Exitosa Katiuska, el MINSA da los lineamientos, pero la ejecución la hacen los gobiernos regionales. Entonces, si no hay un médico en un centro de salud, en un puesto de salud, ¿a quién le vas a reclamar? ¿Al ministro? No, al gobernador, al gerente regional de salud, que es el responsable inmediato de velar por esa solución. Así es, son las 8:57. ¿Qué opina la población? Le damos la bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, lo escuchamos. Bienvenido. La situación que en este momento se presenta hace notar otra vez que este asunto está postergado desde hace ya muchos años. Y en realidad ustedes como periodismo tienen, digamos, la bandera de parte de la población para llevar adelante una campaña de investigación profunda de por qué no se traen soluciones. Antes, yo me acuerdo cuando era niño, la palabra clave era la situación, la frase clave era la situación. No se puede por la situación, es decir, no había dinero. Pero ahora, Dios gracias, Perú es un país rico. Lamentablemente hay demasiada corrupción. Pero para eso está la prensa, para poder hacer que las cosas salgan a la luz. Porque si ya hay un montón de dinero, es pura ineptitud y corrupción que la gente se muera sin hospitales, sin cosas equipadas y sin todo lo que se necesita. Pero yo les agradecería, y yo creo que hablo por más de uno, que ustedes lo tomen como una campaña personal. Es decir, que no solamente toquen este tema porque hay una situación de coyuntura que llama la atención, sino que constantemente y sin descanso fastidien a las personas encargadas de que esto se solucione. Lo mismo que con la inseguridad y la gente que está en el Poder Judicial, que deja libre a los delincuentes, ¿no? Estar detrás de ellos para que se aclaren las cosas, porque son como misterios sin resolver, ¿no? ¿Por qué habiendo dinero? ¿Por qué habiendo profesionales capaces se siguen dando estas cosas como si estuviéramos en el África, como si estuviéramos en Haití, ¿no? No tiene ningún sentido, sino solo por ineptitud y corrupción. Les agradezco. Buenas noches. Bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Son las 8:59, Pedro. Vamos con la siguiente comunicación telefónica, pero antes nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Exitosa Te Escucha. La hora en Exitosa, 8 de la noche. Y 59 minutos. Hola Taxi, una app peruana donde la confianza y la seguridad van de la mano. Conductores capacitados y viajes monitoreados para tu tranquilidad. Siéntete cómodo a la hora de abordar y experimenta la diferencia en cada kilómetro. Hola Taxi, cuida de ti en cada viaje. Descarga nuestra app en Google Play o App Store. Acuéstate con Angulo. De 10 hombres que se van a vivir una vida pública, ¿sabes cuántos regresan de esos 10? 4. 6 no regresan y de los 6, 3 terminan con la relación que se fueron. El programa que te ayuda a buscar soluciones a tus problemas de pareja. Tanto he escuchado sobre este tema que ya con la experiencia te puedo decir, si te estás pensando ir, piénsalo, repiénsalo. No lo tomes a la ligera. Nunca te vayas por enamoramiento, porque generalmente equivocamos. Acuéstate con Angulo. De lunes a viernes a las 11 de la noche. En Exitosa.
En el ciberespacio suena la señal oficial de Z, Rock and Pop Online. Todo el rock and pop, todas las décadas. Éxitos de hoy, más de lo que esperas escuchar. Encuéntranos en www.radiozeta.pe, Z Rock and Pop Online. También sintonízanos en los 6.3 TV Señal Digital. Síguenos en las redes sociales como Z Rock and Pop. La temperatura: Arequipa 17 grados, Canta 13, Satipo 24 grados. 9:01 de la noche. En diálogo con Exitosa, el exdirector del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, Jorge Moscol González, hizo un llamado de atención a la presidenta de la República respecto a los asegurados de salud. Realidad del Perú es una y lo que el papel dice es otra. Para comenzar, ya me imagino que la señora presidenta del Perú aprendió de que tener el 99% de la población asegurada no significa que reciba atención médica. Asimismo, Moscol se refirió al seguro de salud y la atención que debe garantizar. El señor congresista tenía seguros, 2 seguros seguramente tenía. El que corresponde como funcionario del Estado a través de E-Salud y un seguro que pagamos todos los peruanos, como el seguro que le estamos pagando también a la Junta de Justicia. ¿Y de qué le ha servido? De nada, porque el tema no es tener seguro, sino es cómo la atención de salud llega a nosotros y que esta tiene que ser oportuna, eficiente y eficaz. Además, detalló que se necesitaría para que el servicio de salud en el interior del país mejore. Primero, sin robar. Así de frente, clarito lo digo. La solución es no robar, porque roban de arriba, del medio y de abajo. Porque con tantas consultorías que se han hecho, ya deberíamos tener el mejor sistema de salud del mundo. O sea, para mí es el primer lineamiento. Entonces, en cada localidad, en cada, digamos, pueblo de estas características, debería haber un sistema de atención, pero es más fácil que lo administre el señor alcalde, que es su localidad, que conoce su localidad, a que lo administre el director regional que está en Arequipa. Es el primer nivel. El segundo nivel ya podemos conversarlo diferente porque se va a dar en las grandes ciudades porque son los centros referenciales de la complejidad del problema. En el plano regional en Huánuco, tras los enfrentamientos de un grupo de pobladores quienes tomaron las instalaciones de Antamina pidiendo que la minera cumpla con sus responsabilidades sociales, 3 personas resultaron heridas. En el ámbito internacional, esta tarde el exintegrante de la charanga habanera Tirso Duarte, tras salir de un concierto en Colombia, fue agredido con un arma blanca, quien fue trasladado al hospital departamental a donde llegó con vida. Sin embargo, minutos después falleció. 9:04 de la noche, tú estás en Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Continuamos con Exitosa Te Escucha. Todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales. En Trujillo, capital de la primavera, tierra de la marinera norteña y el Shambar. Estamos en el 103.3 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. Exitosa, la voz que integra al Perú.
programa aquí en Exitosa Te Escucha por Exitosa, la voz que integra el Perú. Estamos conectados en Lima y Callao por la 95.5 de la FM. Tenemos una situación, Pedro, en Huánuco. ¿Qué ha ocurrido con la minera Antamina? He visto las imágenes en redes sociales donde la población termina ingresando incluso a galope, montando un caballo, por parte de algunos manifestantes que tomaron control de las instalaciones de esta empresa minera Antamina. Ahí vemos precisamente en las imágenes el momento preciso de este instante de la toma de las instalaciones por parte de la comunidad local. Así es, tenemos la información que la empresa minera Antamina emitió un comunicado respecto a los incidentes registrados en su campamento ubicado en la localidad de Yanacancha, distrito de San Marcos, en la región Ancash. Ya se ha firmado un acuerdo entre la empresa y los comuneros, sin embargo ello no deja sin efecto esas imágenes que estamos observando en estos momentos, donde una vez más la conflictividad social se pone en la palestra frente a la actividad minera que se registra en nuestro país. Así es, esto fue parte de un paro de 24 horas que ellos acataron y ellos exigen a la empresa Antamina cumplir con los proyectos acordados para la comunidad, pero fue un hecho que se salió de control. Entre ellos, por ejemplo, Katiuska, reclaman la construcción de colegios, así como la entrega del estudio de asfaltado de la carretera Antamina-Yatas-Tincochico. Y lamentablemente, estos reclamos la población le traslada a la empresa minera debido a la ausencia del Estado, que es la que tendría que dar solución a esas necesidades de infraestructuras importantes como el tema de colegios y además de una carretera. Estamos en estos momentos para hablar sobre este y otros temas de materia minera con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Señor Herrera, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches y gracias por la invitación. A usted hemos podido ya enseñarle a toda la población que está conectada aquí en Exitosa lo que ocurrió en este paro que acató la población de 24 horas ingresando a las instalaciones de la minera Antamina. Entiendo de que ya se ha firmado un acuerdo, pero no es una buena noticia para el Perú ni para el mundo. Es además la oportunidad, ¿no? Me parece que la oportunidad también ha sido calculada. Ha sido que todavía está en los momentos en que se estaba cerrando la convención minera en Arequipa, el Perumín. Entonces, hay varios mensajes allí, ¿no? Lo que ustedes han comentado también es muy importante. Ustedes han indicado que la población lo que pide es la atención de ciertas necesidades, la concesión de ciertos beneficios que en realidad le corresponde otorgarlos al Estado. Entonces, al no recibir la atención del Estado, pues se vuelven y se lo piden a la empresa, ¿no? Pero dentro de eso, señor Herrera, ¿por qué la población termina recorriendo a la empresa? ¿Por qué a la empresa le cargan con una responsabilidad estatal al extremo de tomar las instalaciones en señal de protesta por incumplimiento? O sea, la población sabe que está actuando ilegalmente. La población sabe perfectamente que eso le corresponde al Estado. Pero como no tienen forma de que sus necesidades sean atendidas, encuentran que la única manera es presionar a la empresa. Entonces, la empresa tiene que reaccionar porque el corolario de eso puede ser siempre un paro de producción con unas pérdidas enormes y también son pérdidas para el Estado. Entonces, y tiene que llegar a algún acuerdo. Ahora, sería bueno saber también si esto está en función de cumplimiento o no cumplimiento de un acuerdo, porque también existen casos donde hay acuerdos que no se cumplen, o por lo menos que en interpretación de la población no se cumplen y por eso toman estas medidas de fuerzas. Esta situación es justamente uno de los puntos débiles que le achacan al Perú como un país de interés para las inversiones mineras. Estaba leyendo reportes, son bastante interesantes, pero las conclusiones especialmente son valiosas. De el 100% de decisión para escoger un lugar para inversión, 60% tiene que ver con la abundancia de mineral y con la facilidad de extraer el mineral. Y el otro 40% tiene que ver con la situación política, social del país. Entonces el Perú
es un país que está bien calificado dentro de la primera parte. Es un país rico en recursos, no es el único por si acaso, ni siquiera es el más rico de la región, ¿ya? Ni siquiera es el más grande productor minero de América del Sur. Pero es un país que, digamos, en sus características como riqueza mineral es suficientemente sólido. La debilidad del Perú está en la otra parte, en la parte social y en la parte ambiental. Entonces hay dos quejas principales. Una de las quejas es que parece que no hay control de la autoridad, porque la autoridad no puede controlar por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy día, ¿no? Y la segunda parte es la tramitología, que los trámites tienen plazos en la ley, pero lo real excede en varios años los plazos que están permitidos por la ley, ¿no? Esas son dos de las mayores imputaciones que le hacen al Perú como pérdida de atractivo para inversión minera en el lado de su parte social y política. Y producto de ese enfrentamiento entendemos que 3 personas han resultado heridas, las lesiones no han sido de gravedad, pero hay un acuerdo que ya se ha tomado a esa hora de la noche, donde se va a instalar una mesa de conversaciones con el fin de alcanzar los entendimientos con los manifestantes. Y ahora que usted habla sobre Perumín y el momento en el cual se realiza la toma de Antamina, como lo vemos en las redes sociales, el primer Alberto Otárola dio un mensaje para todos los mineros diciendo no nos va a temblar la mano para que haya paz social. Es decir, si hay manifestantes, el gobierno va a actuar. Con mano dura. Con mano dura. Yo creo que esa es una medida limitada, y me parece que allí es mejor actuar que decir, ¿no? Entonces, no se puede prometer lo que no se puede cumplir. La estabilidad política de un país en lo que consiste es, entre otros, en que tiene la capacidad de controlar estos actos. Y hay veces que estos actos no pueden ser controlados, porque el resultado de un control estricto pueden ser mucha sangre, ¿no? Entonces, es un tema en el que requiere bastante prudencia. ¿Cómo manejar esa situación que se registra de forma constante a nivel de comunidades, de poblaciones que conviven con campamentos mineros, donde la ausencia del Estado hace que la población termine volcando su frustración por el nivel de abandono sobre la empresa minera, lo que termina a su vez desalentando la inversión privada en el país por la inestabilidad, por esos enfrentamientos con la población local? ¿Cómo enfrentar, cómo acabar con esta situación que nos afecta a los peruanos en materia económica, pero al mismo tiempo también con el tema de contaminación? Claro, no es un tema sencillo. No es un tema sencillo porque se han registrado muchos precedentes. El territorio del Perú es extenso y es difícil de controlar por lo accidentado de su propia geografía y porque el Estado en realidad no tiene todas las capacidades. Ustedes han visto o hemos escuchado en los programas que analizan la seguridad ciudadana que no hay suficiente número de policías. Entonces el Estado no tiene la real capacidad física que necesita para poder controlar todo esto. Este es un primer punto. Y un segundo punto importante es que ya se ha insertado profundamente en la mente de las personas que cuando quieren ser escuchadas lo que hacen es cierran la carretera, ¿no? Por decirlo de una forma. Esto de acá no es exactamente un cierre de la carretera, pero es una acción violenta para obligar al cumplimiento de algo. Entonces, requiere un trabajo bastante largo. Primero requiere una estabilidad en los funcionarios, en los cuadros técnicos que manejan los ministerios para poder tener una memoria permanente, para tener datos, etcétera, un conocimiento de quién es quién, porque también estas manifestaciones son organizadas y son coordinadas y hay movimientos alrededor de esto. Un tercer punto es, pero quizás el primero en importancia, es conocer las necesidades de las poblaciones. Eso se puede conocer conversando con ellas, ver cómo poderlas atender, y cada proyecto minero que nazca atendiendo esos temas.
y compromisos con la empresa que principalmente den prioridad en el trabajo y en la adquisición de bienes y servicios en lo que se pueda en la zona. Entonces, ese es un trabajo arduo, difícil, que toma tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana. Y hay otro punto que también me parece importante, es concientizar de qué representa la minería. Entonces, mucha gente cree que ella no depende de la minería. Entonces, de la minería, la minería es algo más del 8% del PBI del país, pero es de las actividades que promueven los puestos de trabajo de mayor y mejor remuneración. Entonces, a través de ellos hay también trabajos indirectos. Entonces, mucha gente depende indirectamente de la minería y no lo sabe. Les pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Un trabajador minero puede estar en condiciones de comprar un departamento. No lo puede comprar al contado, lo compra a crédito. Si él compra el departamento a crédito, ese departamento va a ser uno de un edificio que se construya. Le está dando trabajo al edificio, a los que están en la construcción del edificio, los que están en la financiación del edificio. Si el proyecto fracasa por alguna razón, el proyecto minero, o se detiene, o ocurre cualquier cosa, el trabajador pierde su trabajo. Al perder él su trabajo, ya no puede pagar el departamento, y entonces viene toda la cadena de consecuencias, ¿no? El obrero de construcción que está en el departamento, él piensa, a mí la minería no me representa. A mí la minería lo que me representa es la construcción, de eso vivo yo, sí. Pero los clientes de la construcción, por ejemplo, en el caso que les he dicho, reciben los ingresos para poder pagar esa edificación a partir de la minería. Y así hay una serie de conexiones. No en vano, si recordamos, quizás entre los mejores años económicamente hablando del Perú ha estado el periodo entre el 2002 y el 2012. ¿No? Son los años en los que ha florecido la minería. Entonces, la minería comenzó mucho antes de ese periodo, comenzó a mediados de los 90. Entonces, los problemas de la minería se han acentuado a partir del año 2016, por varias razones, por distintas razones. Entre ellas, el problema del Perú de no haber tenido la capacidad de tener un periodo continuo de 5 años bajo un mismo presidente. Entonces, el tema se ha ido desinflando poco a poco. El año pasado fue el año en que se terminó la construcción del último gran proyecto minero que hemos hecho, que además elevó notablemente la producción del Perú, y este año vamos a poder producir más cobre gracias a ese proyecto. Pero ya terminó su conclusión. Entonces ya no va a haber inversión en construcción minera. Y la proyección que hay de proyectos hacia futuro es muy débil. No es que falten proyectos. El Perú tiene cerca de 50 proyectos mineros. Dentro de esos 50 proyectos mineros, tiene lo suficiente como para poder duplicar la cantidad de cobre que produce hoy en día. El cobre es el mineral que le produce los mayores ingresos al Perú. Perú y Chile están entre los dos más grandes productores de cobre del mundo, y son países desde ese punto de vista estratégicos para la nueva industria. Y sobre eso, señor Entonces, Carlos Herrera, sí. Desde Perú-Min, el ministro de Economía y Finanzas ha descartado nuevos impuestos a la minería, ha dicho que no habrá modificaciones tributarias. ¿Es esta una forma de impulsar a la minería nacional o la que quiera venir aquí a invertir en nuestro país? Es digamos, un mensaje, es un buen mensaje. Un mensaje positivo. ¿No? Es un buen mensaje, pero nosotros hemos perdido también en lo relativo porque hay otros países que han mejorado la condición tributaria. No es que no la hayan aumentado, sino que la han disminuido, han mejorado, han dado otras facilidades. Entonces, mire, si la minería es el ingreso más importante del país, se justifica que el Estado invierta en hacer un seguimiento preciso y ubicarse alrededor de los competidores. Nosotros competimos dentro de América Latina con Colombia, con Chile, con Ecuador, con Brasil, con Argentina, ¿no? Brasil y Chile están entre los más grandes países mineros del mundo, y
Y si considero toda la América, ahí incluiríamos también a Canadá y a los Estados Unidos. También competimos con otros continentes como África. África es un continente que va creciendo. Con el Congo. Que su gran desventaja era no tener infraestructura. Conforme va creciendo en infraestructura, entonces gana en competitividad. Y competimos también con países de Asia y otros. Entonces, esto es una competencia. Y en la competencia nos interesa ganar, nos interesa mejorar. Entonces hay que hacer un seguimiento permanente, ver qué cosa se necesita y poderlo hacer. Pude ver que en la conferencia, por ejemplo, en la Perú-Min, en la que cerró hoy día, han estado ministros o viceministros de países vecinos. Ellos aprovechan la conferencia y vienen también a aprender y a hacer sus contactos, sus vínculos, a ver qué aciertos tenemos y también qué errores tenemos para no cometer los errores y para replicar los aciertos, ¿no? Bien, señor Herrera Descalzi, le agradecemos la comunicación alcanzada aquí en Exitosa frente a ese tema tan importante en materia económica para nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, donde nuevamente este hecho de conflictividad pone a la minería en la palestra en la semana. Recuerdas que en la semana también hablamos sobre el proyecto Tía María, así es, donde el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, anunció de que podría retomarse, pero luego el primer Alberto Tarola le enmendó la plana debido a los conflictos sociales. Bueno, la población termina demandando a la empresa privada lo que el Estado termina negándole ante la falta de acción, y es que muchas poblaciones locales, por ejemplo, dicen, de acá extraen el mineral, extraen el petróleo, al gobierno regional y local le dan el canon minero, el canon petrolero, el canon correspondiente, pero a mí no me llega absolutamente nada. No tengo escuela, no tengo maestro, no tengo puesto de salud, no tengo un hospital, no hay médicos, no hay medicamentos, no siento el beneficio de la actividad extractiva en mi pueblo. Y por ello saltan estas medidas de protesta radicales que muchas veces son criminalizadas antes de intentar entenderlas, del por qué se movilizan en esos extremos. ¿Con quién hablamos en estos momentos? Así es, le damos la bienvenida a Carlos Chávez, él es dirigente del Frente de Defensa de la Comunidad de Yata, al cual le agradecemos por su tiempo y queremos conocer qué fue lo que ocurrió. Se acató un paro de 24 horas, se ingresó a las instalaciones de la minera Antamina y ahora han llegado a un acuerdo. Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muchas gracias, amigos de Radio Exitosa. Muy buenas noches también a todos los oyentes. Los saludamos desde la ciudad de Yata, que es la capital de la provincia de Guamalíes, perteneciente al departamento de Huánuco. ¿Por qué llegar a esos extremos en estos momentos? En realidad esto forma parte de una serie de manifestaciones que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos 10 años. Como seguramente es de conocimiento de algún sector de la población nacional, en el año 2013, un grupo de 8.000 ciudadanos de aquí de la provincia de Guamalíes nos movilizamos hasta la zona de Vinchuscocha, en las inmediaciones de la compañía minera de Antamina, planteando una serie de demandas que hasta la fecha no se han cumplido. En la mesa de diálogo que tenemos a través de la presidencia del Consejo de Ministros y también otros sectores, pues se han venido desarrollando una serie de reuniones a lo largo de los últimos 10 años. Entre los principales proyectos que se han venido planteando es el asfaltado de doble vía de la carretera Antamina, Yata, Tingochico, en un recorrido más o menos de 60 kilómetros aproximadamente. A pesar de los diálogos, de las reuniones y el compromiso que ha asumido Antamina hasta la fecha, lamentablemente, esta obra, que es el principal sueño de la población yatina y guamaliana, no se ha hecho realidad. En los últimos 6 años, la empresa minera Antamina ha venido elaborando el expediente final y definitivo que lamentablemente no se ha cumplido. Entonces, entre las principales exigencias que tenemos en esta plataforma de demandas es que esta obra se haga realidad. Y por ello, ya con una anticipación de 2 meses aproximadamente, habíamos comunicado a los representantes de Antamina, a la PCM, que atienden este pliego, que nos comuniquen, que se convoque a una reunión de la mesa de diálogo. Sin embargo, se ha hecho caso omiso a esta demanda. Es por ello que ya desde el mes de agosto hemos convocado esta movilización y a este paro local de 24 horas, que tenía como objetivo fundamental movilizarnos hasta las inmediaciones de la compañía minera Antamina, que está exactamente a 1 hora de la ciudad de Yata, en una, obviamente, carretera, pues, en malas condiciones. Y bueno, nos hemos concentrado el día de hoy y hemos logrado entablar el diálogo, la conversación con los directivos de Antamina,
y hemos arribado pues acuerdos importantísimos para el bienestar, para la tranquilidad y para el desarrollo, no solamente del distrito de Yata, sino de toda la provincia de Guamalía. Sin embargo, los acuerdos, la mesa de diálogo siempre son repetitivas. ¿Han llegado a un acuerdo de cuándo van a ejecutar esas promesas de la minera Antamina? ¿Cuándo van a ir ya a la acción? Abrigamos las esperanzas que en esta ocasión, como producto de la reunión que hemos tenido en las propias instalaciones, ha sido la primera vez en estos 10 años que hemos logrado entablar el diálogo en las mismas instalaciones, en los interiores de Antamina. En las ocasiones anteriores hemos conversado en la puerta de Antamina, en Lima, como también en la ciudad de Yata, pero en esta oportunidad hemos hecho el diálogo en las propias oficinas, en las propias instalaciones, en los interiores de la compañía minera Antamina, y abrigamos la esperanza que en esta ocasión sí se cumplan los acuerdos y los compromisos. ¿Qué acuerdos son? ¿Cuáles son los acuerdos? En primer término, la empresa minera Antamina se ha comprometido que para el 15 de noviembre del presente año, en una reunión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con Provías Nacional, ellos cumplan con entregar al 100% el segundo entregable y definitivo para el asfaltado de doble vía de esta carretera, que demandará una inversión más o menos de 400 millones de soles y que debe ser ejecutada con cargo a obras por impuestos. Esta es la única modalidad que nosotros pueda garantizar que la inversión esté asegurada por el monto que demanda pues la ejecución de esta importante obra. Entonces, en esa reunión técnica que tiene el aval de la PCM en esta ocasión, se ha dicho que para el 15 de noviembre ellos se entregan ya al 100% el segundo entregable para que los representantes de Provías Nacional y también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fijen en la agenda el siguiente paso. En cuánto tiempo ellos lo revisan, van a haber observaciones y definitivamente se establece el calendario para la aprobación definitiva del expediente y se pueda garantizar la ejecución de esta obra. Pero no es el único proyecto. Nosotros también tenemos en la mesa de diálogo con Antamina y el Ministerio de Educación 9 instituciones educativas. Hoy se nos ha asegurado a través de esta mesa que el próximo año, entre los meses de abril, mayo, junio y julio, deben comenzar a ejecutarse 4 de las 9 instituciones que están en la mesa de diálogo, y así progresivamente a fines del año 2024 y a principios del año 2025 también deben hacerse realidad los otros 5 proyectos educativos que van a demandar una inversión aproximada en total de unos 60 a 70 millones de soles aproximadamente, todos ellos también con cargo a obras por impuestos. Bien, entonces la siguiente reunión es el día 15 de noviembre. Seguiremos en contacto para conocer realmente cómo siguen avanzando las negociaciones. Muchas gracias. Efectivamente, abrigamos y estamos convencidos que con la fuerza de la población, a través de estas movilizaciones y el trabajo de los dirigentes y el respaldo de las autoridades y la participación unida del pueblo, haremos realidad estas grandes inversiones, y seguro que el 15 de noviembre va a ser una fecha muy clave para nosotros, sobre todo para el desarrollo de nuestra provincia. Ha sido un gusto conversar con ustedes y muchas gracias a Radio Exitosa por esta importante cobertura. Bien, ha sido Carlos Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Comunidad de Yata, hablando sobre la situación que se registró el día de hoy en la minera Antamina, y vamos a esperar a ver cuál es la postura del gobierno, porque como bien recordaste, Katiuska, el señor Alberto Tarola anunció mano dura para establecer paz social y para garantizar la inversión minera en el país. Así es, así que estaremos en la expectativa del día 15 de noviembre para que no sea una simple mesa de diálogo como pasa con todos los conflictos sociales y no se llega a la acción. Y me parece que es justo, Pedro, que se exija carreteras y que se exija colegios. Así es. Y de buena calidad. Vamos a la pausa, regresamos con el último bloque del programa, porque hoy es viernes. ¿Qué bloque tenemos? Usted tiene derecho. Volvemos. En la ciudad escuchamos de todo. Pero tranquilo. Tú necesitas un espacio para disfrutar y relajarte con lo que más te gusta. Que comience la fiesta. En el marcho, Obvio. Y yo sigo con ganas. Somos tu calle, donde está toda tu música. La calle. Me gusta.
Exitosa, la fuerza informativa, con programación en vivo las 24 horas del día. Está en Claro TV. Encuéntranos en el canal 19 y el 517, señal HD de Claro TV. Exitosa, la voz que integra al Perú. Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. Bien, este es el último bloque de Exitosa Te Escucha de hoy viernes 29 de septiembre, siendo las 9:33. Tenemos información en vivo. Así es, con nuestra compañera Jacqueline Mesa desde San Isidro. Contigo, Jacqueline, buenas noches y bienvenida. Así es, Pedro Katiuska, nosotros continuamos en los exteriores del velatorio María Reina aquí en San Isidro porque hace unos minutos llegó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathieu. Sin embargo, él conversó con un trabajador de este velatorio y le confirmó que el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, se va a realizar este velatorio en estricto privado. Vamos a escuchar parte de lo que ha manifestado a su salida el ministro Juan Carlos Mathieu. Con cualquier personaje de la política o del empresariado es lamentable perder a una persona joven de la manera que ha pasado, ¿no? Entonces, simplemente venir a darle el pésame a la familia y acompañarlos en un momento que es súper doloroso. ¿Usted lo conocía, digamos? Sí, yo trabajé mucho tiempo en desarrollo de pequeña empresa, trabajé por un programa USAID de MIPE Competitiva y él tenía incluso su programa que era impulsador de eso, así que... Bien, en otro momento, Pedro Katiuska, el ministro, se le consultó por el tema de la falta de atención que se le está dando al sector salud y que es justamente uno de los temas que ocurrió con el parlamentario Guerra García al no ser atendido en este centro médico en Punta Bombón, en Arequipa. Vamos a escuchar parte de lo que manifestó. Yo les digo incluso, y me atrevería a decir que en todas las sesiones lo que se remarca como tema de prioridad es salud, infraestructura básica, vivienda, agua potable, y la presidenta lo remarca cuando se destina más de 4.000 millones de soles al tema del niño, siempre se piensa particularmente en los que son más afectados, o sea, tienes de toda la población 5% de extrema pobreza que le pasa esto y no tienen cómo sobrevivir. Como dices tú bien, de repente llama la atención porque es un personaje conocido, pero eso le pasa a mucha gente del país. Entonces, evidentemente pero es un problema no debe central. pasar. No debe pasar. No debe pasar. Obviamente tenemos recursos limitados para necesidades ilimitadas, pero dentro de todo, esa es una prioridad. Yo creo que si pones el ranking, salud está primero que cualquier cosa. ¿Y qué van a hacer ustedes? No, de hecho, se está haciendo. Bien, finalmente el ministro precisó que es probable que la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegue a este velatorio el día de mañana. Reiteramos entonces que el velorio en esta sede de María Reina en San Isidro será a partir de las 8 de la mañana en estricto privado. Esta es la información que tenemos desde el distrito de San Isidro. Con ustedes en estudio. Gracias, Jacqueline Mesa, por la información alcanzada. 9:35 de la noche. Vamos con lo anunciado. Como cada viernes, a esta hora presentamos nuestro bloque. Usted tiene derecho. En Exitosa presentamos Usted tiene derecho. Esta noche nos acompaña la abogada de familia Milagros García Matos, a quien la tenemos aquí en los estudios de Exitosa para hablar sobre un tema que es muy recurrente dentro de nuestra sociedad.
Así es. ¿Cómo está, doctora García Matos? Buenas noches. Buenas Bienvenida, noches. exitosa. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a hablar sobre un tema importantísimo y además donde la población siempre se comunica para tener más información. ¿Cómo iniciar un juicio por pensión de alimentos? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, en principio tendríamos que informar a la ciudadanía que si las personas que desean, necesitan hacer un proceso de alimentos, pueden acudir, por ejemplo, a la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia, que tiene sedes descentralizadas en donde podrán encontrar abogados, un staff de abogados que atienden de manera gratuita estas necesidades. Los abogados de oficio. Lo que se llamaba abogados de oficio ahora se denomina Defensoría Pública. Y dentro de esto, eso implica que es un costo menos para el proceso, porque va a ser una defensa completamente gratis para aquella madre, sobre todo, que necesita una pensión para su hijo. Claro, el tema es que no es gratuito. La atención de la Defensoría Pública es gratuita. Ellos hacen la demanda, lo único que hacen es solicitar los documentos que se requiere para iniciar el proceso, que implica, por ejemplo, ¿no?, las partidas de nacimiento de los niños, que son los beneficiados en un proceso de alimentos, el DNI de la mamá, una relación de gastos, acreditar, pero no se requiere acreditar minuciosa y acuciosamente todas las necesidades, basta con que sean menores de edad los niños, para ubicarlos pues dentro de la población vulnerable. Entonces, no se requiere pues una mayor, ni siquiera investigar demasiado. Solamente voluntad por parte de los papás o de las mamás, ¿no? Porque ya no es solamente las mamás las que inician juicio de alimentos, sino también viceversa. Cada vez la familia viene evolucionando. Así es. Hay casos en los que el papá es el que solicita la pensión alimenticia a la madre porque el padre que es el que tiene cuida de los es hijos. el que ejerce la tenencia. Es el que tiene que interponer la demanda en contra del padre que no acude con una pensión alimenticia y que tampoco vive con los menores. Claro, el tema de la defensa pública va si quieres ir directamente a juicio, pero si quieres conciliar, ¿cuál es el mecanismo? ¿Hay también centros gratuitos? Sí, el Estado tiene centros de conciliación gratuitos, también se puede acudir al Ministerio de Justicia con esa finalidad, o también a un centro, las de MUNAS, por ejemplo, que funcionan en las municipalidades distritales. Estos se encargan, estos centros, de notificar, recibir a la persona. La persona le cuenta su problema y le hacen una notificación, conforman un expediente, se invita al obligado a otorgar alimentos y de manera gratuita también es todo este servicio y está a cargo de las municipalidades. Entonces señalan una fecha y una hora para la conciliación y si esta se llega a arribar, el documento, el acta de conciliación, tiene un valor de sentencia, que en caso de incumplimiento del obligado en el otorgamiento de la pensión alimenticia en los términos pactados, fácilmente la madre puede ejecutar esa acta de conciliación a través de un proceso judicial que se denomina ejecución de acta de conciliación. Muy bien, y hay que recordarle a todos los oyentes de Exitosa qué es lo que implica una pensión de alimentos. Bueno, este concepto de pensión de alimentos engloba varios elementos. Los alimentos propiamente dicho, la comida, la vivienda, la vestimenta, el calzado, los estudios, la atención médica. La recreación de los La niños recreación. también. E inclusive si se requiere que el menor o los menores hagan terapia psicológica también. Entonces, como podemos apreciar, este conglomerado de elementos son los que conforman el concepto de pensión alimenticia. Pero, ¿cómo se hace la cuantificación si yo voy a un centro de conciliación? ¿Gratuito o privado? ¿Cómo cuantifico lo que necesito para mi hijo o mis hijos? Bueno, se hace un estimado, ¿no? Porque se entiende que, si, digamos, en el caso de una madre que es la que convive con los hijos, la que ejerce la tenencia, ella sabe cómo distribuye sus gastos. Entonces sabe un estimado, ¿no? Que si tiene un niño y de repente saca cuentas de lo que ella gasta mensualmente, puede establecer que gasta pues 500, 700, 1000 soles. Es que también cada niño tiene una realidad, ¿no? Un niño que su padre no le otorga alimentos, pero vive en La Molina, está acostumbrado a tener otras necesidades muy diferentes a las de un niño que vive pues en San Juan del Urigancho o en Villa María del Triunfo. Nacional, ¿no? Y que está en un colegio exacto. Y eso sin ánimo de discriminar, sino que en el contexto real del estilo de vida que tiene cada persona, cada familia. Efectivamente, el estilo de vida al que está acostumbrado el menor y el que es brindado por sus padres, ¿no? O por la madre o el padre con el que convive. Y siempre nos hacen la pregunta de a quién le corresponde la pensión de alimentos. Es decir, si yo soy el papá y estoy en un juicio de pensión de alimentos, siempre hago la pregunta de qué es lo que aporta la madre, qué es lo que va a dar ella. Ya, ok.
Obviamente la normativa es clara, la obligación alimentaria es de ambos padres, no es de solo uno. Entonces, en la medida que el padre está obligado, él va a hacer soporte. Por eso se tiene que hacer un estimado de cuánto ascienden los gastos que requiere el menor para satisfacer cuando menos sus necesidades más básicas. Obviamente que si el padre no le otorga ni un sol de pensión alimenticia porque se ha desatendido de sus obligaciones, se infiere que la madre ha asumido el 100% de todas las necesidades de su hijo. Y si acude al Poder Judicial a demandar a este padre es porque no le otorga nada. Y es más, en el proceso el padre tendrá que demostrar si efectivamente, si la madre dice que él no cumple con otorgar la pensión alimenticia o la cumple de manera desordenada e irresponsable, eso se demostrará en el proceso. Y en el proceso judicial el juez sentenciará. También hay que tener en cuenta que se puede solicitar una pensión alimenticia porcentual, que es lo más idóneo, siempre y cuando el padre tenga pues un centro de trabajo conocido, realice actividades que tengan ingresos permanentes, porque si no se sabe a qué se dedica, o el papá es un taxista, como muchísimos casos que vemos, necesariamente tendríamos que fijar una pensión fija. Y ahora, no porcentual. Doctora, ¿se podría establecer primero la pensión por encima de la tenencia? Son cosas que van por cuerda separada, porque la madre puede ejercer una tenencia que la pactaron sin necesidad de un acuerdo conciliatorio o un proceso judicial. Solamente acuerdo verbal. Digamos, es un acuerdo verbal, pero el hecho es que ella vive con sus hijos. Ya. Entonces, el padre que vive con los hijos es el que tiene el derecho de interponer una demanda de alimentos. O sea, no es que necesariamente necesito ir a una conciliación, a un juzgado para efectuar el tema de la tenencia, recién para pedir la pensión de alimentos. No, porque las necesidades de los menores no esperan. El principio de interés superior del niño obliga a los operadores de justicia que apliquen el derecho con justicia en casos de alimentos y no podríamos esperar, porque son temas que pueden ir en paralelo además. Muy bien, doctora García, queremos que la población pueda comunicarse con Exitoso para que le haga las consultas, así que damos los números telefónicos. Puede llamar al 251-9422 y al WhatsApp 940-800-800, porque con cada llamada vamos descubriendo nuevos temas. Cada llamada es un mundo distinto y usted puede dar más información. Así es, además cada familia es como un universo diferente. Sí. Las necesidades son distintas, las problemáticas son distintas. Un niño con discapacidad tiene, por ejemplo, la pensión, entiendo yo, vitalicia, ¿no? Claro, un niño, es más, cuando este menor sea, dependiendo de la discapacidad que tenga, puede inclusive alcanzar la mayoría de edad, pero le va a subsistir el estado de discapacidad, entonces inclusive trasciende a la vida del padre. Si el padre tiene una pensión de jubilación y fallece, él tendrá derecho a la pensión respectiva. Vamos con la primera comunicación en este bloque del programa. Usted tiene derecho, reiterando que estamos con la abogada de familia Milagros García Matos, hablando sobre el tema de pensión de alimentos y la situación legal en tema de familia, que alguien quiera hacerle la consulta correspondiente. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. La dejamos con la abogada García Matos para la consulta correspondiente. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. La pregunta es puntual. El padre es abogado, directamente se lo voy a decir, ¿no? El padre es abogado y hasta un determinado momento hacía el depósito, que no hubo como un acuerdo por abandono familiar, de 30 soles. Y se le aparecen nuevas relaciones, nuevas familias, nuevos hijos, y en lugar de mantener, porque el costo de vida sube, empieza a disminuir, empieza a mutilar el apoyo económico, asumiendo en este caso a la madre, podemos decirlo en un 90%, ¿no? Porque esporádicamente, como lo mencionó también usted, a veces es irregular, incluso hasta el punto de que los hijos tienen que rogar por pedir o porque se les deposite el importe que hoy en día viene aportando, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que debemos utilizar las madres cuando se da este tipo de situaciones? Es un caso personal. Ok. A ver, si el obligado, bueno, me gustaría saber si ya tiene un proceso judicial, una sentencia. ¿Cuenta con una sentencia? No, está en proceso de formularse. Ah, ok. Antes de, Ok, tiene que hacerlo inmediatamente,
porque también existe el delito de omisión a la asistencia familiar, que es un delito contra la familia. Entonces, este delito se constituye cuando el obligado no otorga una pensión alimenticia, pero tiene que tener un proceso judicial ya sentenciado, que se haya establecido una pensión de alimentos, que exista una liquidación de devengados, porque aun cuando existe una sentencia, muchas veces no quieren cumplir. Entonces, esta persona, cuando ya tiene una liquidación de devengados, el juez lo requiere para que cumpla con cancelarla. Si no, le da 3 días para hacerlo. Y si no cumple, remite copias certificadas al Ministerio Público de todo el proceso de alimentos para que pueda ser denunciado por omisión a la asistencia familiar. Entonces, no es una broma, no es solamente un acto negligente, sino que constituye un delito que es penado. En el caso del oyente, ¿qué podría hacer ella? ¿Solamente comenzar el tema de la pensión de alimentos a nivel judicial? Claro, el tema que la señora me comenta, requiere necesariamente que inicie ya el proceso, que concluya también el mismo, porque si él sigue renuente, manteniendo esa actitud irresponsable, aun cuando sea un abogado, qué penoso que sea un colega mío, porque es más criticable, y es más, cuando usted, obvio, y cuando llegue en su momento, si es denunciado penalmente, obviamente también que eso va a tener un tratamiento especial, porque no se trata de cualquier persona, sino una persona entendida en derecho. Un agravante. Claro. Bien, vamos con la siguiente comunicación al 251-9422, 940-800-800. Así es, ese es nuestro bloque, usted tiene derecho. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, exitoso. A la doctora Milagros García Matos lo escucho. Muy buenas noches, señores periodistas. Y muchas gracias a la doctora por ilustrarnos sobre la familia. Mire, yo tengo una hermana que está llevando un proceso en la Corte Superior del Callao. Usted hablaba maravillosamente sobre ir al defensor público. Y lógico, mi hermana asistió a un defensor público para que imponga la demanda en el mes de mayo. Y el defensor público en uno de los acápites, en uno de los alcances acápites le puso de que debe haber la pensión anticipada. Pero la jueza nunca hizo, o sea, la medida cautelar también ella estaba pidiendo, pero la jueza nunca hizo la medida cautelar. Mire, ha pasado mayo, junio, julio, en agosto ha tenido que contratar otro abogado, porque la abogada de oficio le dice que desgraciadamente demora muchísimo tiempo el juicio. Fíjese, el abogado ha reiterado la medida cautelar y la jueza no procesa. Fíjese que y usted decía, hablaba sobre el interés superior del niño, que es el que prima. La señora jueza debe entender eso. Ahora ella ha sacado la resolución y dice, nuevamente presénteme y dígame para ejecutar. O sea, fíjese que hay principios del derecho civil me parece que sí le da las facultades, pero mire, 5 meses sin pensión el niño. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Buenas noches y muchas gracias por la pregunta. Es realmente sorprendente porque inclusive cuando uno interpone la demanda, los jueces, hay una resolución administrativa para los procesos simplificados virtuales de alimentos y aumentos de alimentos, que establece que cuando se admite la demanda, en el mismo auto admisorio también se señala una pensión provisional, una asignación anticipada. Entonces, las particularidades del caso que nos está comentando al televidente realmente son lamentables, por decirlo menos, porque la juez tendría que preocuparse primero en acudir ese momento y ha faltado a esa labor, ¿no? Y si termina decidiendo lo contrario, ¿qué recurso le queda a la parte demandante? De modo alguno, no le van a negar una pensión de alimentos si ya se ha acreditado el vínculo paterno-filial con el alimentista. Definitivamente eso no va a suceder. Y tampoco va a suceder que no le ha otorgado la pensión provisional de alimentos. Es algo que amerita ya una crítica a su conducta funcional. En todo caso, puede denunciarla ante el órgano de control interno, quien tendrá que valorar esa circunstancia en la que haya resuelto de una manera tan injusta, tan renuente, porque tenía ella el deber,
tiene el deber de o sea, resolver en favor por del mandato menor. legal tiene que dar esta pensión provisional. Por supuesto, y todos los magistrados no pueden dejar de aplicar el principio superior del niño que los obliga. Y tampoco dilatar el proceso. Exacto. ¿No? Hay un caso que nos llega a las redes de Exitosa donde se está pidiendo una pensión de alimentos, pero la niña no está firmada. Y la otra parte no quiere hacerse la prueba de ADN. ¿Qué es lo que toca en estos casos? Bueno, existe el proceso de alimentos, perdón, el proceso de filiación extramatrimonial, que al mismo tiempo permite en la misma demanda solicitar alimentos. Ahora, hay unas reglas para el proceso de filiación que implica notificar la demanda a la otra parte y la otra parte solo puede formular oposición o contestar la demanda solicitando que pasar la prueba de ADN. Entonces, si la persona no ofrece como prueba el ADN, entonces su contestación se cae por sí sola, será declarada inadmisible. ¿Por qué? Porque la única forma que pueda cuestionar ese extremo del proceso es sometiéndose a la prueba, porque duda que es el padre. Si no pasa la prueba, pese a que lo ofreció, pese a que se formuló oposición y ofreció la prueba de ADN, se desestima su oposición y se declarará que él legalmente es el padre, ¿no? Se formulará la declaración judicial de paternidad respecto del menor. En consecuencia, siendo esta la pretensión principal, la accesoria, que es de alimentos, corresponderá a que el juez establezca una pensión alimenticia. Esa es la única forma. Bien, doctora, vamos con otra comunicación inmediatamente al 251-9422, 940-800-800, reiterando que estamos aquí en nuestro estudio de Exitosa con la abogada de familia Milagros García Matos, resolviendo esas inquietudes que muchas personas tienen en estos momentos en casa. La pensión de alimentos, y no se animan a iniciar un proceso porque piensan que es muy engorroso, pero es por los derechos de los niños finalmente. Es la única forma de poder exigir un otorgamiento de pensión alimenticia. Es un derecho que se tiene que exigir inmediatamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aló, buenas noches, ¿cómo está? Buenas doctora, noches. Buenas noches. Le quería consultar. Yo tengo mi hija de 13 años, yo tengo la tenencia del año 2021. Que lo que pasa es que este año, el 19 de julio, sí, el juez ya sentenció lo que es para la pensión. Pero hasta ahorita la mamá de mi hija no me da ni un centavo, ¿no? Desde que antes que haga el juicio, que antes que el juez dicte la sentencia, y hasta ahorita la señora no me da ni un sol. ¿Qué podría hacer abogada ahí, por favor? Gracias. Buenas noches. Bueno, yo le recomiendo que tiene que ejecutar, o sea, el proceso judicial ya está sentenciado y si no cumple la mamá con otorgar la pensión alimenticia ordenada en sentencia, tiene que ejecutar. ¿Cómo ejecutó? Es sencillísimo. Se presenta un escrito solicitando que la sentencia ya esté firme. Ahora, si ha sido materia de apelación, igual ya regresando al juzgado de origen, tiene que ejecutarse. Se le requiere a la madre que cumpla con el otorgamiento de la pensión alimenticia fijada en sentencia. Ahora, eso por un lado, pero también en el mismo escrito puede presentar su liquidación, porque como el señor manifiesta, él ha presentado la demanda de alimentos porque la señora no cumplía con otorgar alimentos. Entonces, el cómputo para sacar la liquidación de alimentos, para hacer una liquidación de alimentos, es desde el momento que el obligado o obligada, como es el caso del señor, fue notificada con la demanda. Entonces, desde ese momento digamos, si va a ser este mes la liquidación, desde ese momento que fue notificada, hace 2 años, hasta el día de hoy, tiene que hacer una liquidación de devengados. ¿Notificada la demanda? ¿La demanda o la sentencia? La demanda. O sea, aunque no salga la sentencia, desde el momento que se notifica la demanda, ya se puede hacer una liquidación. No, la liquidación se hace ya en ejecución de sentencia. Ya. Pero ya el cómputo se establece que es desde el momento que se le notifica la demanda. Entonces ella está debiendo desde ese momento hasta la fecha. Entonces la liquidación va a ser desde ese periodo, ¿no? De notificación, fecha de notificación y fecha de liquidación. En el caso del oyente, tiene que presentar un escrito al Poder Judicial. Así es, efectivamente, haciendo su liquidación, requiriéndola a la madre a que cumpla con la pensión alimenticia y presentar al mismo tiempo su liquidación. Y doctora, ¿y cuándo se aplica esta pena de cárcel? Esto ya cuando se le requiere el pago de la liquidación, incumple, se remite el proceso a la Fiscalía, al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que denunciar. Pero ahora, bueno, hace muchísimos años, se aplica el principio de oportunidad, que le permite a la Fiscalía por única vez realizar una audiencia
en la cual las partes pueden acordar el pago de toda esa liquidación y el plazo también, en qué tiempo. Caso contrario, formalizan la denuncia, va a ser sometido a un proceso penal ya ante un juzgado, y en el juzgado ya en su momento, cuando tenga que sentenciarse, el juez valorará que ese acto, esa acción deliberada de no cumplir con pagar la pensión alimenticia, le va a acarrear una condena. Van a condenarlo, va a tener que cumplir, lo van a compeler a cumplir con la pensión alimenticia y a pagar una reparación civil, que es una forma de resarcir económicamente al alimentista por la comisión de ese delito del cual es víctima. Perfecto. Vamos con otra comunicación inmediatamente, 9:56. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería comunicarme con usted para preguntarle, mire, ya tiene 2 liquidaciones, 8 años en juicio, 2 liquidaciones seguidas en fiscalía, 2 liquidaciones que fue a penal y sigue faltando a pagar los alimentos. Ahora, tiene una niña de menor 6 meses que mi niño y ella sí ha pedido por planilla. Pero quería hacerle esa pregunta. ¿Me convendría pedir por planilla? No tiene exactamente el trabajo, lo esconde. Y entonces, ¿cuál es más conveniente para mí? ¿Seguir haciendo esas liquidaciones o haciéndole el juicio por porcentaje en el trabajo si lo encuentro, ¿no? Ok. Buenas noches. No cuelgue porque le quisiera hacer una pregunta, ¿no? Ya usted me dice que tiene 2 liquidaciones. El tema está que las liquidaciones tienen que, cada una independientemente, seguir su curso. Tienen que ir a remitirse al Ministerio Público, o el Ministerio Público ya lo denunciará, formalizará la denuncia. Esta denuncia... él ya ha tenido al principio de oportunidad, ya cada vez. Ya. 2 veces ya tenía al principio de oportunidad en la fiscalía, otras 2 veces y la última vez de penal. No ha querido llegar a penal la última vez porque ya iba a ser la tercera. Entonces, el fiscal, no sé, porque a 4 o 5 veces nos ha hecho reunir hasta hacer, dividir la deuda en 9 partes y para nada nos ha querido dejar que vaya a penal. A ver, ustedes ya llegaron a un acuerdo con él. Un acuerdo ante la fiscalía. Ya pagó una vez, ya pagó otra vez, pero le gusta, ese señor es ingeniero, y le gusta que lo llevemos a penal o al principio de oportunidad, teniendo. A ver, sí, no, eso es incomprensible. Pero la pregunta es un tema técnico legal. Si en este caso ya no cumplió con el principio de oportunidad, no cumplió con ese acuerdo que se hizo en función a la aplicación del principio de oportunidad, corresponde que se revierta, o sea, es como que si no hubiera existido el acuerdo y continúa el proceso. Porque fíjese, una primera sentencia por omisión a la asistencia familiar es un tema que, digamos, de alguna forma podrían haber sentenciado y mantenerlo en libertad, pero bajo ciertas reglas de conducta. En primer término, tendría que él verse obligado a cumplir con el pago de la pensión alimenticia, cumplir con otras reglas de conducta, no ausentarse del lugar de su residencia, entre otros, y pagar una reparación civil que el juzgado debe de habérselo fijado. Entonces, incumplir una sentencia y repetir esa actitud, o sea, en la segunda oportunidad, un juez no va a ser benevolente. Yo he visto casos en los que sí los han sentenciado, los han condenado en una segunda o en una tercera y se han ido a un penal. Y en este caso no está sucediendo. ¿A quién le corresponde la reversión de ese acuerdo del principio de oportunidad? A la fiscalía. La fiscalía tiene que revertir los efectos porque es para que quede sin efecto y continúe el proceso. Exacto. Perfecto. Doctora García Matos, ¿dónde y cómo más podemos ubicarla para más información y ayuda jurídica en esos temas? Bueno, pueden ubicarme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y bueno, también a mi número de celular 9593176652. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, que tenga buena noche y buen fin de semana. Nos vamos a la pausa, pero se quedan con Katiuska Torres Aybar en Exitosas Noticias. Dios, el consuelo puede reemplazar al dolor, la paz en lugar de la confusión
y la esperanza por la tristeza. Dios te ama, Dios te escucha, Dios te habla en tus pensamientos y en tu corazón. Y por medio de profetas vivientes, ven, escucha las palabras que Dios tiene para ti. Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo. Hola Taxi, una app peruana donde la confianza y la seguridad van de la mano. Conductores capacitados y viajes monitoreados para tu tranquilidad. Siéntete cómodo a la hora de abordar y experimenta la diferencia en cada kilómetro. Hola Taxi, cuida de ti en cada viaje. Descarga nuestra app en Google Play o App Store. Todos los sábados a las 6 de la tarde, la hora del volante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 6 de la tarde con 8 minutos. Mi nombre es Tito Alvites. El programa utilitario de Exitosa, que te recuerda el buen uso de las reglas para evitar multas y accidentes de tránsito. Atropellos, choques, despistes, volcaduras son la mayor cantidad de infracciones y de accidentes que vienen ocurriendo. Que te ayuda a identificar averías en tu vehículo. La mayoría de las pastillas tienen un sensor metálico que cuando la pastilla está por gastarse empieza a rozar con este sensor y emite un sonido de chillido constante. Tips de mecánica automotriz y todo lo que debes saber del mundo del automóvil. La hora del volante, prevención y seguridad vial. Todos los sábados a las 6 de la tarde en Exitosa, la voz que integra al Perú. Grande reina tropical, caribeña, la que pone al mundo a gozar. En Lima, 94.9, la caribeña sí suena. Caribeña. Este martes, desde la 1:45 de la tarde, Juan Pablo Torres perdió la vista a los 2 años de edad, pero no la visión para superarse. Viviremos el duelo entre Milan e Inter. El único productor de deportes invidente del mundo está en Exitosa. En vez de estar pensando en sus viajecitos, debería estar pensando en el fútbol de menores. Eso es imposible, así no se puede. El análisis a profundidad, su espíritu crítico y preciso, en la mirada de JPT, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, en Exitosa Deportes. Por Exitosa, la voz que integra al Perú. ¡Hey, tenemos nueva señal! Exitosa tiene nueva señal, porque es la voz que integra todo el Perú. Siempre contigo ahora en Movistar, ahora en Canal 34. 34 en Movistar. 34 en Movistar. 34 en Movistar. Y 734 en HD. Salva una olla es. Los donativos de Salva una olla nos permitió sumar 20 raciones más, pero lo importante es que ya podemos dar comida gratis a 20 personas más. Antes solamente dábamos a 5 y la verdad es que nos cambió la vida y le agradecemos a Salva una olla. Salva una olla. 2 años. Exitosa. La voz que integra al Perú. Acuéstate con Angulo. De 10 hombres que se van a vivir una vida pública, ¿sabes cuántos regresan de esos 10? 4. 6 no regresan y de los 6, 3 terminan con la relación que se fueron. El programa que te ayuda a buscar soluciones a tus problemas de pareja. Tanto he escuchado sobre este tema que ya con la experiencia te puedo decir, si te estás pensando ir, piénsalo, repiénsalo. No lo tomes a la ligera. Nunca te vayas por enamoramiento, porque generalmente equivocamos. Acuéstate con Angulo. De lunes a viernes a las 11 de la noche. En Exitosa.